Hola, bienvenidos sean a este video. Bueno, ¿quién lo diría? Llegué a los 200 suscriptores, se los agradezco mucho. Me hace bastante feliz el hecho de saber de que más de 200 personas toleren mi horrible voz. Bueno, soy un hombre de palabra y aquí está, el video de Puyo Pop, exclusivo de Game Boy Advance. No confundir con el port del mismo nombre de Puyo 1 en la Nokia N-Gage, con cutscenes simplificadas y recolores sin sentido. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Prefiero llamarlo por su nombre japonés, Mina de Puyo. Otros lo llaman Puyo Octagon, en plan meme. En fin, nunca jugué este juego antes. Para mí siempre fue una obra menor, un juego chiquito del cual seguramente me pierda nada. Por eso me salté de Puyo N a Fever 1. Pero igual este fue el primer juego hecho por Sonic Team, al Sega ya tener total control de la IP, así que veamos de qué trata. Antes de empezar, les recuerdo de que este forma parte de una saga de videos sobre la franquicia de Puyo Puyo. Si no la conocen, les recomiendo ver mis videos anteriores, al menos los primeros 4, para no explicar el gameplay y las reglas básicas de nuevo. Así que echémosle un vistazo a Mina de Puyo. A nivel visual, pues cumple, pero está raro a veces. El nuevo diseño de personajes es ok. Siguen siendo distintivos ahora con una estructura chibi caricaturesca. Pero igual, me gusta más el estilo de Chronicle, se veía más cute. Si bien hay cutscenes ilustradas, son súper pocas. Y los personajes solo tienen un render cada uno. Wow, eso es pobre. Estaría aburrido de las cutscenes actuales visual novel de los juegos, pero al menos tienen diferentes ilustraciones para diferentes estados anímicos. Y no hay animaciones en las spells, siendo que Son y Puyo-en las tenían. Sí, es flojo visualmente. Sí, salió muy a inicios de la Game Boy Advance, pero aún así creo no es una excusa. El soundtrack pues... la gran mayoría son remixes de Puyo-Su, que están bien, pero su soundtrack original es bastante escaso. Por último, igual cool que tenga voice clips en las spells, pero de nuevo las reciclan de Puyo-Su y algunas de Puyo-Son. Al parecer este juego no solo fue un título pequeño, pero aparte creo muy poca gente trabajó en este juego. Típico de la época, Sonic Team hacía varios juegos teniendo que dividir a su personal, cosa que para nada les afectaría después, como sea. Bueno, hablemos de la trama. Es Arle encontrando unas runas mientras se enfrenta a otros personajes y consigue más runas. Y al final fueron hechas por Satan para atraer a Arle. Es súper simple, de hecho, creo llega al nivel de Puyo-Su. Pero está bien, es graciosa. Me extraña ver a una Arle agresiva en un Puyo Puyo de Sega, a decir verdad. Es muy similar a los juegos de Compile, graciosa, cretina, pero solo cuando el otro se lo busca. Me agrada. En general la caracterización está bien. Rulo está algo simplecita al solo pensar en Satan. Mismo caso con Satan al pensar solo en Arle. Aunque asumo es porque tiempo para caracterizarlos hubo poco. Al la historia avanzar rápido y no tener ellos mucho diálogo que digamos. Hablando de diálogos, si bien son graciosos, creo su traducción no fue de las mejores. Siendo creo algo literal en lugar de darle una mejor interpretación. Aunque tampoco es que arruine las bromas o algo, y no es que tampoco los otros Puyo Puyo localizados sean mucho mejores. Por lo que es
pasable, es súper simplona, por ende no hay mucho que decir. Y repiten algunas bromas vistas en juegos anteriores, pero tampoco está mal. De hecho, no sé siquiera debería evaluarla, al ser bastante básica al nivel de Puyo 1 o Su. En cuanto a gameplay, pues es Puyo Su. Bueno, casi. El rule set es Puyo Puyo, Offset, Super Rotation, Perfect Clear. Es Puyo Su. Añaden cosas al avanzar en la historia. Por ejemplo, incluyen Point Puyos desde la ruta 2, que son Garbage Puyos, pero al borrarlos haces más daño. Cosa que apesta porque da para comebacks muy fáciles. Haces una cadena de 3, el oponente responde borrando unos cuantos Point Puyos con otra cadena de 3, ¡pum! Recibes harto daño. Me carga, no me gusta este modo. Luego añaden Hard Puyos, que ya se habían usado en Puyo-En. Estos cuestan más para hacerlos desaparecer. Y por último, en las rutas finales, ambos oponentes comienzan con Garbage Puyos, Hard Puyos o Point Puyos en sus tableros, para después variar los rule sets en los combates futuros. Suena variado, pero en esencia sigue siendo Puyo Su, no cambia mucho que digamos. Hubiera sido bueno que en una ruta fuera Puyo Su, en otra Puyo Son, etc. Aunque bueno, los juegos de la franquicia en esa época hacían eso, estar con un solo rule set durante toda la aventura. No lo criticaré mucho por eso, es más, le aplaudo el que añadiera algo en ese aspecto, pero no mucho porque igual no es muy distintivo. Cada Puyo Puyo intenta añadir algo más a la fórmula. Son Puyos skills para cada personaje, Fever, etc. Aquí pues no hay algo por ese estilo, haciéndolo algo simplón comparado con el resto. Excepto Champions, pero Champions apesta por esa misma razón. Sumado a que el control no es muy fluido que digamos. Es igual de rígido que Puyo 1 y Su, o sea, Puyo Son y Puyo-En tenían control más fluido a la hora de mover las piezas. ¿Por qué ese retroceso? Y no creo sea por el hardware. Puyo Fever en Game Boy Advance posee mejores controles. No es que sea injugable, es solo que cuesta acostumbrarse al uno ya experimentar con juegos con mejor control. La estructura del juego pues son 5 rutas, que vas desbloqueando al pasarte la anterior, cada vez con más oponentes, aunque repiten algunos. Sin embargo, hay una ruta secreta que se desbloquea pasando las rutas anteriores en reversa. Al hacer esto, obtienes objetos para dárselos a personajes de la ruta anterior, para así desbloquear la ruta final. ¿Por qué? No me gusta cuando un juego me obliga a jugar más de una vez la historia para desbloquear todo. A menos que ofrezca diferentes finales o algo así. No me gusta aquí porque se siente como algo que colocaron para alargar el juego de forma artificial. No es que sea súper largo de hacer, de hecho. La historia normal dura 1 hora más o menos. Después jugarlo en reversa saltándose las cutscenes son 20 minutos más. Y la ruta secreta otros 20. Es solo que no solo la falta de variedad no ayuda, pero aburre por su dificultad. Este es el Puyo Puyo más fácil de todos. Puyo Puyo Tetris 1 fue más difícil. Aquí haciendo cadenas de 3 basta y sobra para ganar, hablo en serio. La CPU hace 2 o 3 con suerte, incluso en rutas avanzadas. Morí como 2 veces en todo el juego, incluso sacando la ruta secreta. Solo morirán si tienen mala suerte o les falla el hacer una cadena larga y la IA aprovecha sus Point Puyo. Hay selector de dificultad, pero creo en modo difícil lo único que hace es que los oponentes muevan sus piezas más rápido. No mejora su IA para que hagan cadenas más largas, por ejemplo. Lo único más a mencionar es el multijugador y el Endless Mode, y que al completar las rutas una y otra vez obtienes cartas, que básicamente son renders de los personajes para ver en las opciones. Y eso. Un juego que sin duda fue hecho solo para testear un poco el terreno con su nueva IP. Entonces, ¿cómo nos queda Mina de Puyo? Pues
Está pasable, no es malo, pero tampoco es la gran cosa. Por su baja dificultad se podría recomendar a gente nueva, pero hay otros títulos mejores a decir verdad, que hacen bien el papel introductorio para la franquicia. Incluso en Game Boy Advance tienen Fever 1. Supongo que mis sospechas eran ciertas, es un título que no es que aporte mucho que digamos. No es malo, pero... no creo vuelva a este. Eso sería todo, por ahora. Claramente seguiré hablando de esta franquicia a futuro porque al parecer es mi trabajo. Y mientras esperamos un nuevo Puyo Puyo, les tengo una oferta. No hablaré de spin-off porque no me gustan los de esta franquicia, pero sí haré algo como esto. Sí, exactamente. Llego a los 300 suscriptores y hago un iceberg de Puyo Puyo. Si bien hay icebergs de esta franquicia por ahí que me gustan, yo con ayuda de unos amigos hemos hecho nuestro propio iceberg con cosas que no se mencionan en otros. Y no es el que posteé en Twitter la otra vez, ese está desactualizado. En semanas hemos quintuplicado las cosas que hay en ese hasta ahora. Así que ya lo saben, 300 subs y hago ese video. En fin, siguiente video volveremos con Mega Man Battle Network. No será Battle Network 4, eso sí, aún me falta por terminarlo. Supongo intuirán entonces qué es lo que viene y les prometo que será interesante. Si jugaron Mina de Puyo, dejen su opinión en los comentarios, como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.